buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, vamos a compartir la frase del día de hoy. No seas tan sincero. Cuando nuestra sinceridad es capaz de bajar una autoestima, mejor quedémonos en silencio. Cuando nuestra opinión es capaz de desmotivar a alguien, mejor quedémonos en silencio. Cuando nuestra crítica constructiva es mejor disminuir a alguien, mejor quedémonos en silencio. Porque verdades sin empatía, porque verdades sin amor son simplemente conveniencias emocionales para satisfacer nuestro ego. Hay que aprender a hacer silencio en muchos momentos de la vida. Bueno, señores, el día de hoy nos vamos a un mundo muy importante, el mundo principal de nuestro programa. Somos controversia, salud y mucho más. Y es ese espacio religioso, ese espacio dedicado a la palabra, ese espacio dedicado a ayudarnos a todos a ese crecimiento espiritual. El día de hoy vamos a tratar un tema muy controversial, quiero que sepan todos nuestros seguidores, amigos, y es el siguiente. Jesucristo nació en diciembre. Ahí comienzan las controversias con este tema. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales para nosotros. Me refiero a el doctor Michael Agramonte. Él es pastor, él es doctor en teología y catedrático universitario. También el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial para nosotros. Me refiero a Carlos Filpo, profesor. Y en la conducción de nuestro programa nos acompaña el día de hoy un hermano, un gran amigo. Me refiero al pastor Asael Pimentel. Bienvenidos todos a su casa. Dios le bendiga. ¿Cómo está, señor Michael? Bien, gracias a Dios y contento de impartir este tema en esta maravillosa tarde. De verdad es un honor compartir con ustedes. Exactamente. Para mí de verdad que es un inmenso placer tener esta tarde la oportunidad de poder compartir con ustedes. Sé que será de una gran bendición todos los conocimientos de ustedes, las informaciones que van a compartir con todos nuestros seguidores, con todo nuestro público, en un mundo donde se necesita tanto, señores, de Dios, en un mundo en que lo espiritual es y debe siempre de ser lo primero en la vida de cada uno de nosotros. Porque sin Dios, señores, no hay nada. Dios es todopoderoso, Dios es amor, pero sobre todo Dios es fiel a cada uno de nosotros. Hoy tenemos un tema muy controversial que es relacionado a que cuándo fue que nació Jesucristo, que si Jesucristo nació en diciembre, que si no fue en diciembre. Y vamos a iniciar formalmente la primera pregunta con el doctor Michael. ¿Jesucristo nació en diciembre? Bien, realmente si Yeshua nació en diciembre, entonces la Biblia entera se contradice. No es el Mesías. Por muchas razones que vamos a hablar en esta tarde. Bien, lo primero es conocer que todo en la Biblia es concreto, pero lamentablemente nuestra cultura, al ser una cultura occidental, no puede ver esto en las Sagradas Escrituras. Yeshua viene a cumplir todas las fiestas. En Israel se celebran 7 fiestas, que son conocidas como 7 fiestas bíblicas. En una de esas 7 fiestas debió nacer Yeshua. O sea, la Biblia es clara y te habla de manera en pista, porque hay niveles de interpretación que tenemos que conocer. La Biblia tiene 4 niveles de interpretación desde la perspectiva rabínica. Y si nosotros conocemos estos niveles, nos vamos a dar cuenta claramente y preciso cuándo Yeshua nació. Bien, si gustan podemos hablar un poquitito acerca de esas fiestas. Dentro de esas fiestas está la fiesta de Pascua. Esta da lugar a la muerte de Yeshua. Pesaj, que significa pasar por alto.
Pero de repente está la otra fiesta, que es la fiesta conocida como panes sin levadura, que representa el cuerpo de Yeshua, cuerpo sin pecado, cuerpo puro. Pero está la fiesta de los Hat Bikurim o primeros frutos, que representa la resurrección de Yeshua. Partiendo desde aquí, vamos bien, o sea, vemos la línea profética de manera concreta. Entonces, dentro de esas tres fiestas, ahora hay otra más que se agrega, que es la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Esta fiesta da lugar a la venida del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Ahora bien, si nosotros decimos que Yeshua nació en diciembre, entonces se rompe la línea profética y eso no puede ser posible, porque la ¿Por qué, doctor? ¿Por qué usted dice que se rompe la línea profética? Número uno, la Biblia habla cuando Dios le dice al pueblo de Israel: os harán un tabernáculo y yo moraré dentro de ustedes. Ese tabernáculo o Mishkan tenía un objetivo, y era que la gloria del Eterno o la Shejinah del Eterno morara en la tierra. Pero cuando dice se harán un tabernáculo y yo moraré entre vosotros, no está haciendo referencia a un tabernáculo físico, sino más bien está haciendo referencia a nuestro cuerpo como tabernáculo, y Yeshua siendo el tabernáculo por excelencia. Por eso cuando usted analiza, la Biblia es clara y dice: traerán oro. El oro representa el alma. Traerán plata. La plata representa redención o el cuerpo. Traerán bronce. El bronce representa el habla. Ahora bien, todo este material se cumple 100% en Yeshua. Entonces vamos a Juan o a Yohanan cuando dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar aquí está clara. En un mensaje en remes, utilizando la interpretación rabínica, claro está, porque no podemos utilizar una interpretación hermenéutica griega o dominicana para poder entender esto, sino que en pista te dice bien claro: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar es residir, es la palabra chacán, de donde viene la palabra mishkan, tabernáculo. Ahí está claro, dando a entender que Yeshua tuvo que nacer en una de las 7 fiestas que vamos a nombrar en unos cuantos minutos. Exactamente. Profesor, quiero saber su opinión sobre si usted considera que Jesucristo nació en diciembre, sí o no, y por qué. Bueno, lo primero es presentarme. Mi nombre es Carlos Filpo, maestro, como dice la amada aquí. Y realmente no nació en diciembre. Una razón, por ejemplo, de tantas. En diciembre, según si fuera en diciembre, es invierno. Dice que habían pastores. Y no podía haber pastores porque las ovejas, el rebaño, el frío lo mataría. O sea, es inconcebible. Por ende, no nació en diciembre. Como decía el maestro, en esas fiestas que él acaba de decir, cuando el pueblo sale de Egipto, se hizo lo que llamamos tabernáculo, que en hebreo es una suca. Entonces, en esa suca se le compara, como dijo el maestro, como el Mishkan. ¿Qué es el Mishkan? El Mishkan es el mismo Yeshua. Ahora, voy a dejar el término hebreo, vamos a simplificar, voy a decir Jesús. Jesús es la suca. ¿Por qué la suca? Porque cuando se construyó el Mishkan, sí, como el hebreo sabemos que se lee al revés de nosotros, de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha. El Mishkan, si lo decodificamos, es un código. ¿Cómo un código? Mishkan es lo que se llamaría en hebreo un notaricón, o traducido a nuestro idioma, es un acróstico. ¿Qué es? Es una palabra que, tomando 3, 4 o más palabras, tomamos la palabra principal y la unimos en una sola palabra. Y esa palabra puede significar 3 o 4 o varias cosas, 3 o 4 o 5. Por ejemplo, Mishkan, que es lo que estamos hablando.
Cuando la decodificamos de derecha a izquierda, encontramos la N. La N en hebreo original significa Naví. ¿Cómo vino Jesús? Como un Naví, o traducido, un profeta. Vino como un profeta, pero si seguimos decodificando la palabra Mizcán, encontramos la K, que significa Cohen, sacerdote. Y él vino como sacerdote. Ahora bien, esas dos fiestas él la cumplió cuando él vino. Y le faltan dos, que es para la próxima fiesta, que como dijo el maestro, la vamos a seguir decodificando, que es la palabra Rosh, o la palabra shofar, o chofar. Porque entonces, ese chofar significa juez. Significa que cuando él venga va a venir como juez. Por eso hay un versículo que dice que juez tenemos nosotros. Ese juez es porque está codificado en la palabra Mizcán. Y luego está la palabra, la M de Mizcán, que significa Melech. ¿Por qué Melech? Porque todavía Jesús no ha sido coronado. Jesús vino como hijo de José, pero él va a regresar como hijo de David. Lo que en hebreo se diría Ben Yosef, ahora él va a venir como Ben David, o sea, como rey, pero no ha sido coronado. Por eso en la palabra Mizcán está ese código de que la M significa Melech o rey. Profesor, desde su punto de vista, ¿por qué no ha sido coronado? Bueno, lo acabo de expresar. En las primeras fiestas, él vino como Ben Yosef o hijo de José. Por ende, hay muchas cosas que en el pueblo cristiano no escudriña mucho. Entonces, ellos esperaban ese Mesías como un rey, que lo iba a defender, que iba a pelear, que lo iba a volver a la nacionalidad. Como por ejemplo en el 168 hubo un rey asirio llamado Antíoco Epífanes que agarró el pueblo y profanó el templo porque sacrificó una puerca y las habitaciones las convirtió en burdeles de prostitutas. Y ellos se les rebelaron. Eso está en los libros de los Macabeos. Si se meten ahí, escudriñan un poco, van a ver la historia que les estoy contando. Y ellos están esperando que venga ese rey a liberarlo. Entonces, pero él no vino como rey. Él vino Ben Yosef. ¿Por qué? Porque fue crucificado, subió. Entonces la palabra Mizcán, como reitero, de derecha a izquierda, la última palabra es Melech, la segunda es Chofet, la tercera es Cohen y la última es de Naví, que al español sería profeta, sacerdote, juez y rey, Melech. Eso es en el hebreo, porque en nuestro idioma las palabras no tienen gematría o numerología y no significan, vamos a decir, no tienen mucho significado como el idioma hebreo, que es un idioma rico. Michael, una pregunta quiero hacerle a usted. ¿Cuál es el contraste entonces entre el calendario que estamos usando nosotros, el calendario de República Dominicana? ¿Quién fue quien instauró esto? Si es una mentira o nos engañaron por mucho, porque yo nací y cuando me recuerdo de 3 años hacia adelante, todos los diciembre celebramos la fiesta del pesebre de Cristo. Entonces, ¿quién nos engañó? ¿Qué contraste hay entre el calendario hebreo con el calendario que estamos usando, que fue el emperador Constantino que oficializó dicha fiesta con la Iglesia Católica? Bueno, líder, hablar del calendario nuestro es un teléfono descompuesto. Lo primero es que ahí... Sí, el lenguaje es sencillo para que la audiencia pueda entender y No, claro, voy a comprender. ser muy sencillo, muy explícito. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Bien,
Cuando hablo de teléfono descompuesto es porque ha sido un desastre. Lo primero que debemos saber es que los emperadores cambiaban el calendario muchísimas veces. O sea, para cobrar los impuestos, cuando un emperador llegaba el tiempo fiscal para cobrar los impuestos y él no había reunido todo el impuesto necesario, le movía un mes más al año o 2 meses más. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando nosotros analizamos, el calendario bíblico no tiene nada que ver con el calendario que nosotros utilizamos. Todos los calendarios tienen errores, todos. El judío, porque no hay un solo calendario judío. Hay unos 4 calendarios judíos. De hecho, que se sepa, hay 4 años nuevos judíos y ningunos empiezan en enero. Ninguno. El calendario bíblico empieza en Tishrei como calendario civil, y Tishrei es entre septiembre y octubre, Nisan entre marzo y abril. Ahí es que empiezan los calendarios. Hay un calendario civil y hay un calendario religioso. Otro detalle es que supuestamente estamos en el 2021, justamente vamos para el 2022. Nada que ver. El calendario bíblico estipula que estamos en el 5782. Oye, doctora. 5782. Yo sabía, doctor. 2021 Doctor, estamos, yo sabía que estábamos en el 5000. Señor Jesucristo. Eso yo estoy de acuerdo ¿Y con por qué, usted. doctora? ¿Y por qué? No, porque hay más controversias ahora. Wow. ¿Le Sí, puedo sí. hacer un aporte? Sí, pero hay otro calendario judío que te dice que estamos en el año 5992. O sea, estamos a punto del año 6000. Cuando usted analiza dentro de la cronología que se utiliza para formar el calendario, todos los calendarios parten casi del 4000 antes de Cristo para adelante. Bien, ahora bien, cuando nosotros analizamos el calendario greco-romano, ha sido un desastre enorme y tiene un error muy fuerte Para la humanidad, ¿no? Sí, para la humanidad tiene un error muy fuerte. Esas fiestas así sacadas del tiempo de la línea mesiánica y hebraica. Lo que ¿Quién pasa fue que es- se inventó eso? Lo que pasa profesor? es que hay que analizar que el 25, pero llévame despacito para que las personas puedan entender, el 25 de diciembre, ¿por qué se celebra Navidad el 25 de diciembre? Lo primero es que esto se estipuló siglo IV y siglo V después de Cristo. Bien. Antes de eso no se celebraba Navidad en el cristianismo. Se celebraba Pascua, se celebraba fiesta de los panes sin levadura, Happy Purim, fiesta de los primeros frutos, pero nada que ver. Ahora, hubo un cambio muy relevante dentro del 61 al 165, donde realmente los supuestos padres de la iglesia entonces hicieron esos cambios. Cambiaron el Shabbat. Con esto no estoy diciendo que las personas tienen que guardar Shabbat, porque para esto existen lo que son las 7 leyes no ágidas, que podríamos hablar sábado, de vamos ello. a decir. El sábado sí existe lo que son las 7 leyes no ágidas, pero es importante entender los cambios que surgieron del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV. Entonces, ¿qué se celebraba en el 25 de diciembre? ¿Qué celebraba el Imperio Romano? En honor a quién se empieza a celebrar la Navidad, en honor al dios Saturno, y por eso hay una fiesta en Roma que es conocida como la Saturnalia. Sol Invictus. Sí, era un desastre donde las personas empezaban a comer de manera descontrolada, y luego de comer entonces hacían métodos para sacar sus comidas del estómago de una manera extraña, y luego entonces que se llenaban de nuevo. Entonces esta fiesta era celebrada justamente el 25 de diciembre, llamada la Saturnalia. Ahora, todo ese asunto del árbol de Navidad tiene sus orígenes, todo ese asunto del 25 de diciembre tiene sus orígenes, todo ese asunto de los regalos que se dan tienen sus orígenes totalmente paganos. Y es importante entender que la palabra pagano al principio no se empezó a utilizar como un término malo, simplemente significaba campesino, y después se le dio el término de pagano a las personas idólatras.
Exactamente. Doctor, usted me ha creado muchas controversias en este momento con todas sus informaciones acerca del desastre que usted acaba pues de compartir con nosotros con relación a los calendarios. La pregunta es la siguiente, doctor. Desde su óptica, desde su punto de vista, ¿cuál es el calendario que está más acertado y cuál es realmente entonces en el año que nos encontramos en este preciso momento? Bien, los calendarios que están más acertados son los calendarios hebreos, por muchas razones, y no es un solo. Son 3 calendarios hebreos que hay que conocerlos, Dentro de ellos está el calendario que utilizó Yeshua, está el calendario que usaron los esenios y está el calendario rabínico que se está utilizando actualmente. Entonces, cuando usted analiza el calendario greco-romano, dice que Yeshua nació el año 5 antes de Cristo y 4 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo es que un personaje va a nacer 5 años antes de Cristo? Ahora, ¿dónde estuvo el error? Ahí hay que investigar. Y eso yo se lo voy a dejar a la audiencia que investiguen cómo es que Yeshua nace 5 antes de Cristo. Eso es un desastre muy fuerte. Profesor, quiero escuchar su opinión sobre este desastre y esta controversia tan grande que ha abierto aquí en Somos Controversia, ¿no? El doctor en teología, Michael. Wow, aquí estoy yo llena de controversia, profesor. Bueno, pues agárrese. Wow, déjeme ponerme bien. Agárrese. Lo primero, siguiendo como dice el maestro, cuando leemos la Biblia y no nos vamos al contexto o a las raíces hebreas, estamos muy lejos de la realidad. Porque situamos lo que dice la Biblia en el calendario nuestro, gregoriano, que fue en el siglo XII, el Papa Gregorio. De hecho, el calendario hebreo tiene 354 días, 12 meses. Y como dice el maestro, no todo es tan bien. ¿Por qué razón? Porque los judíos actualmente, ellos cada 3 años le agregan un mes. El mes en hebreo, Adar. Entonces ellos dicen, ese año, 13 meses, Adar 2. Y le llaman el año preñado. Cuando a un judío le dicen, en el año preñado, ya ellos dicen, wow, ellos saben lo que es, porque es en hebreo. Ahora bien, le dije agárrese de la silla porque si nos vamos a la historia. Estoy agarrada, profesor. En Éxodo capítulo 12, versículo 2, el Eterno le dice a su pueblo, este mes será el primer mes para los años. Oiga, el primer mes. Entonces se supone que si Éxodo, como dice el primer mes, en nuestra mentalidad occidental, nuestro calendario nos dice que el primer mes, ¿cuál es? Enero. Pero no así en ese calendario. Cuando le dice, este mes será el primero, que era marzo, entonces el primer mes es marzo. Cuando usted dice el primer mes y se va al calendario nuestro, está cometiendo un error. Va a estar perdido en el tiempo. Entonces, pregunta, si el Eterno le puso el calendario a partir de Éxodo 12:2 en adelante, llamado Aviv en hebreo, y Nisan, cuando entran a Babilonia le cambiaron a Nisan, pero en hebreo es Aviv. ¿Qué calendario existía antes de? Es una pregunta. Desde Adán hasta Éxodo 12:2 había un calendario civil, que era por el que el pueblo se regía. Luego, el Eterno le cambia ese calendario a mitad de mes, el día 14, que es Pesach, o el Passover en inglés, y en nuestro idioma pasar por alto. Entonces, ahí le dice, este es el calendario para que guarden mis fiestas y para que tengan en memoria el día que salieron de esclavitud de Egipto. O sea, hay un calendario civil desde Adán hasta Nisan, o Aviv, Éxodo 12, versículo 2. Entonces, inmediatamente cuando usted escucha lo que le estoy diciendo, y cuando usted va, por ejemplo, en Levítico capítulo 23, y empieza a leer las fiestas, cuando dice, en el primer mes, ustedes celebrarán la fiesta, en este mes, porque este mes salieron de Egipto. Yo que conozco la información, yo sé que el primer mes no es enero.
¿Cuál es? Para ellos, en el calendario de ellos, es marzo. Ellos lo sitúan entre marzo y abril, porque al ser 14 está a mitad. Entonces dice, entre marzo y abril es el nuevo año judío, porque ellos celebran 2 años, dos años nuevos en un año. El día 14, de Nisan, o Abi, o marzo, ellos empiezan el año religioso. Pero como dijo el maestro, en Tisrei o septiembre es el año que desde Adán hasta esos 12:2 era el calendario civil. ¿Por qué el calendario civil? Según la tradición judía, no Carlos Filpo, según la tradición judía, el día 1 de Tisrei o septiembre fue que se hizo Adán. Por eso se le dice a Adán, el día que pecare, ese día morirá. Adán no duró un día, porque según el Salmo 90, versículo 4, dice que para el Eterno un año es como 1000 días. Y 1000 días, ¿cómo es? Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, en ese año del Eterno, los 1000 años no lo duró Adán porque le faltaron 70 años. En ese día 1 de Tisrei o septiembre, Adán fue creado. Adán pecó. Adán fue juzgado. Adán fue echado fuera del jardín del Edén. ¿En un día? En un día del Eterno, no en el día nuestro. Por eso se va al Salmo 90, versículo 4. Y cuando lee dice, wow, por el Eterno un día es como 1000 años. Entonces ese día fue que se le dio a Adán. Porque en ese tiempo no era el tiempo de ahora. Entonces, bajo ese contexto que he hablado, que he dado una pincelada, obvio, ya podemos ver que cuando leemos la Biblia estamos muy desenfocados. Si no vamos a la raíz hebrea, estamos desenfocados. Entonces, no sé si fui muy... Porque ya, como el maestro dijo que luego se hablará de Tisrei, de esas fiestas que son las que faltan por Jesús cumplir, donde tiene que ser coronado. Entonces, esas fiestas faltan. Ya él cumplió las primeras 4, que son Pesach, el día 14, Jajamatzó, o la fiesta de los panes sin levadura, que son 7 días. El día 17 es Bicurín, o los primeros frutos, que era de la cebada, no del trigo, sino de la cebada expresamente, porque el pan era de cebada en ese tiempo, porque era la primera cosecha. Y la primicia fue Yeshua o Jesús. Luego, al otro día empieza la cuenta de lo que se llaman en hebreo una gavilla, o en hebreo el Omer, que para los judíos es muy importante, hasta llegar a Pentecostés o Shavuot en hebreo. Doctor, hábleme sobre el reloj cósmico. ¿De qué forma usted quiere que le hable de ese tema? Relacionado al tema que estamos tratando hoy. Bien, cuando nosotros hablamos del reloj cósmico, dentro de lo que es usted dice Adán o Adán. dentro dentro del término científico. Como usted pueda compartir con nosotros. Para Perfecto. Sí. Lo primero es que cuando nosotros analizamos, para hablar del reloj cósmico, tenemos que hablar acerca del tiempo. Por eso le estoy hablando si desde la perspectiva científica o desde la perspectiva cristiana. Desde la perspectiva cristiana. Excelente. Bien, cuando nosotros hablamos del reloj cósmico, en la mentalidad bíblica, cuando Adán fue creado, el tiempo no existía. Adán no era afectado por el tiempo. En la mentalidad judía y en la mentalidad bíblica, el primer día no existía el tiempo, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. El tiempo empieza a existir después del sexto día cuando Adán peca. Por eso es que los días de ahí para atrás no se pueden medir por días de 24 horas, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso le explico, o por eso le pregunté que desde qué perspectiva, si desde la perspectiva teológica o desde la perspectiva científica. Cuando Adán peca, Dios saca el reloj cósmico. ¿Eso y qué de ahí en quiere decir? adelante, Edio, ¿Eso qué quiere decir? Y Cuando lo saca. de ahí en adelante es que empieza Eso es correcto. a surgir el tiempo. Y todos los calendarios casi parten después que Adán empieza a pecar.
perdón, peca. Exactamente, doctor. Muy interesante su explicación. Pero entonces ahora usted no tiene que decir, compartir aquí con todos nosotros, cuál sería pues la diferencia o si existen pues los mismos pensamientos, ideas con relación a la perspectiva científica. No. De hecho, hay científicos dentro de los científicos bíblicos que ni siquiera creen que Adán existió. Piensan que Adán es un mito. Por eso cuando usted analiza las ciencias bíblicas son muy controversiales. Sí. Y por ende aquí estamos con la doctora controversia. Cuando nosotros analizamos las ciencias bíblicas, hay minimalistas y maximalistas. Los minimalistas creen que la mayoría de lo que está en la Biblia es alegórico, no es literal. Los maximalistas entonces sí creen que casi toda la Biblia es literal. Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero dentro de lo que es la teología o las ciencias teológicas o las ciencias bíblicas, porque un teólogo, ¿verdad?, una persona que estudia la Biblia, no se puede comparar con un biblista que es un científico. Esas personas sí están muy divididas en esa área. Entonces, cuando nosotros analizamos el punto desde la perspectiva científica, es totalmente diferente y muy controversial. Hay una discrepancia del cielo a la tierra entre la teología y las ciencias bíblicas. ¿Y cómo va a ser esto? Claro, lo que pasa es que son dos cosas totalmente diferentes. A un científico bíblico o a un, no se le puede llamar teólogo, se le llama biblista. Entonces, ellos no están de acuerdo. De hecho, hay algunos que ni siquiera están de acuerdo con que Adán existiera y Eva existiera. Sí, entonces, ¿qué trajo como consecuencia cuando el Eterno saca el reloj cósmico, la consecuencia que pasó a la humanidad? Lo primero es que empieza a entrar lo que en griego se conoce como el cronos, que es el tiempo. Entonces ahora el tiempo va a empezar a devorar a todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Adán empieza a envejecerse, la naturaleza empieza a degradarse y se va degradando paso a paso. Claro, en la antigüedad, cuando ustedes analizan, las personas duraban 900 y pico de años, Adán duró 930 años, conforme a la mentalidad bíblica. De hecho, no duró un día de los días de Yahweh, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, la naturaleza empezó a afectarse. Conforme a la mentalidad judía, Adán era conocido como el hombre intergaláctico, el hombre que podía ver el universo de un extremo a otro extremo, porque estaba operando bajo una luz conocida como Or Aganus, que significa una luz trascendental, que podía ver donde quiera el universo, de extremo a extremo, y podía nombrar cualquier animal, no importando dónde estuviera. Una preguntita, doctor, un poquito controversial. Hábleme sobre esta famosa serpiente que la mencionan tanto en esta situación de Adán, Eva, la serpiente. Y desde su óptica, ¿cuánto duró esa serpiente entonces? Lo primero es que aquí hay algo muy controversial. Muy controversial. Número uno, Satanás, conocido como la serpiente antigua, no pecó en el cielo, como muchas personas han estipulado. Y es lo que vende la teología. Cuando la serpiente entra en el huerto, ¿quién la colocó allá? Dios la colocó allá. Y dentro del huerto habían ángeles. Entonces, esto es muy controversial, por ende, les voy a dejar un paréntesis aquí, una curiosidad en las personas, porque esto va a traer muchas preguntas. ¿Y si Satanás no pecó en el cielo? ¿Cómo es que de repente la serpiente está en el huerto? La serpiente está en el huerto. ¿Quién colocó la serpiente ahí? Dios la colocó. Ahora, ¿Dios colocó a Satanás en el huerto del Edén? No, él colocó la serpiente. Pero la serpiente, dice la Biblia, que era astuta más que todos los animales. Número uno, astuta. La palabra astuta es arum, que significa desnuda, sutil, sagaz. Era la más sutil de todos los animales. Pero en el contexto es importante entender lo que es la palabra serpiente, que es nahash en hebreo, que significa analizar, conjurar, hipnotizar y aprender por experiencia. En otras palabras, era el animal preciso y justo para Satanás utilizarlo
en ese momento para cumplir su plan para derribar la Sí, pero entonces, humanidad. ¿dónde estaba entonces Satanás cuando utilizó la serpiente, Michael? ¿Dónde estaba? Eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a dejarle una pista, una Bueno, entonces, una pregunta. Ujú. ¿Cuál es malo, es pecado yo entonces celebrar el nacimiento de Cristo en diciembre? ¿Es pecado? ¿Me puedo perder o condenar porque estoy fuera del contexto hebreo Mira, y las normas? sí, Esa fiesta la autorizó Yahweh. Lo primero que tú tienes, Dígame, porque que sí, yo te voy a vamos a contestar, aterrizar. te voy a responder, pero tienes que saber que hay un juicio que a mí no me toca, y es el juicio de la salvación. Solamente Dios sabe quién se salva y quién se pierde. O sea, yo no soy quien para condenar que fulano se pierda porque guarde una fiesta o no la guarde. Ahora, lo que sí te digo que está en contra totalmente de los preceptos bíblicos, de los preceptos de la Torá, porque en vez de celebrar ahora el nacimiento de Yeshua el 25 de diciembre, que no nació el 25 de diciembre, ahorita vamos a hablar, para cerrar, en qué fecha nació. ¿Por qué la gente mejor no celebra Hanukkah? Hanukkah es la fiesta que se celebró ahora en este mes, que cae cada 4 años, 25 de diciembre. Doctor, pero ¿qué de malo tiene que yo me ponga encendida en diciembre, que me ponga bella, que comparta con mis amigos, que me vaya a mi fiestecita, que goce un chin? Y ahora, pues, todo este tiempo de pandemia que hemos sufrido tanto, doctor, dígame, ¿por qué yo no puedo celebrar mi Navidad? Bueno, todo a usted le es lícito, todo, absolutamente todo, mas no todo conviene. Bien, entonces, no hay ningún problema con que usted vaya. Ahora, después usted se va a abstener a las consecuencias, no para su cuerpo, sino para su alma. Llega un momento donde las personas caen en cárceles espirituales tan profundas por estar ligado a las cosas de este mundo, a las tradiciones de este mundo. Ahora, Dios te dejó un manual y dejó fiestas para nosotros celebrar. La fiesta que a mi alma le conviene. Ahora, la fiesta de Navidad, ¿le conviene a su alma? No le conviene a su alma, sino más bien le conviene a su cuerpo, a su carne. Bien, entonces tenemos que tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que nuestra alma necesita. Y usted está glorificando a Dios con celebrar la fiesta de Navidad, o está glorificando su carne o su ego, o está alimentando su ego. Entonces hay fiestas que Dios estableció para que se celebraran. Doctor, sus ideas son muy controversiales. Porque quizás muchas personas celebran la Navidad por una tradición, por un desconocimiento de todo lo que usted está hablando. En mi caso, por ejemplo, específico, yo no sabía nada de esto. Entonces, estoy condenada, tengo un viaje directo a otro lugar por un desconocimiento, porque realmente desde que nosotros nacemos nos inyectan que la Navidad es en diciembre y que tenemos que celebrar la Navidad en familia, cada cual la celebra como considere que es lo mejor. Entonces, por un desconocimiento podemos hablar de que una persona está condenada espiritualmente, como que ahí no hay una controversia muy grande, y más aún cuando usted me habla que cuando estamos hablando de lo que son los calendarios, ni siquiera ahí hay una exactitud. Entonces, como que esto ha abierto, este programa, una Pandora de controversias. Bueno, el asunto de condenar y salvar, eso solamente le pertenece al juez justo y verdadero, a Dios. Ahora bien, hay algo dentro del ser humano que se llama la Neshama, que es el alma superior. Su alma superior le da a entender lo que está bien y lo que está mal. Antes de usted saber que esto era malo, usted no tenía condenación. Pero ya que sabe que es malo, entonces sí hay condenación ahora. Hay problema entonces porque ya tenemos los invitados, los vestidos comprados, doctor. Estamos incendiándonos para esa Navidad. ¿Y entonces qué hacemos? Coja para la iglesia. Coja para la iglesia. Vaya y celebre allá en la iglesia.
¿Por qué? Porque ya ustedes saben que realmente la fiesta que se celebraba el 25 y sabe por qué se llevaban todos esos regalos. Ahora, ¿por qué se llevan esos regalos? Estudie la historia, toda la historia. Aún las iglesias tradicionales saben este asunto porque la historia está ahí y es evidente. De hecho, ¿por qué los regalos? Si usted estudia, ven 17 al 23 se celebraban fiestas como se dejaban los esclavos libres en Roma, y al dejar los esclavos libres ellos compartían regalos entre familia, y luego entonces porque se celebraba la fiesta de la cosecha conforme al rito romano en honor al dios Saturno, que tenemos un teléfono también descompuesto. ¿Por qué Saturno? ¿Y por qué tenemos el planeta Saturno? Todos los nombres de los planetas están basados en dioses paganos. Todos los días de la semana están basados en dioses paganos. Y aún casi todos los meses del año están basados en dioses paganos. Es importante también entender que hay personas que, el otro día le pregunté a alguien, oye, ¿sabes de dónde viene la palabra planeta? Me dijo, de plano. Le dije, claro que no viene de plano, viene de la palabra errante, porque para la ciencia este asunto viene de un Big Bang. Ahora, yo creo en el Big Bang. Y usted me va a decir, ¿usted cree en el Big Bang? Sí, la pregunta de nuevo. Sigan la controversia aquí. ¿Usted cree en el Big Bang? Claro que creo en el Big Bang. ¿Por qué? Porque como que aquí entonces de nuevo se generan las controversias. Lo primero, que cuando Dios creó el universo, lo creó con la explosión más grande. 10 dichos. Utiliza 10 dichos para crear el universo. Y dentro de esos 10 dichos, en cada uno de ellos, fue una explosión extraordinaria. Yo creo que no solamente surgió un Big Bang, unos 10 Big Bangs, si podríamos decir así. Pero esos 10 Big Bang entonces iban a ser controlados ahora con los 10 mandamientos, o los que no son 10 mandamientos tampoco, no son 10 mandamientos, sino más bien son 10 dichos, con esos 10 dichos, que están en Éxodo capítulo 20. Una pregunta, doctor, ¿cuál es su opinión acerca del arbolito de Navidad? Otro desastre. Hay muchas historias al respecto. Lo primero es que hay una historia de parte de que habla acerca de los celtas, que era cuando llegaban a un país, conquistaban, le cortaban la cabeza y la colgaban de árboles, y de ahí surge supuestamente una de las historias del arbolito. Otra historia acerca de los arbolitos navideños es cuando Nimrod, allá atrás en Génesis, que realmente Nimrod era conocido al principio como un servidor de Cristo, de Dios en aquel entonces, y luego se rebela contra Dios y él se hace nombrar Dios. Justamente de él nace un hijo llamado Tamuz, surge que muere uno de ellos y luego supuestamente surge y resucita. Entonces hay un sinnúmero de mujeres que iban y endechaban a Tamuz debajo de un árbol, y de ahí surge el asunto del arbolito de Navidad. O sea, todo eso tiene que ver con paganismo al rojo vivo. Sí, pero entonces, ¿qué se debe de celebrar, Michael? ¿El nacimiento de Jesús o el día de cumpleaños? Lo primero es que en la Biblia no habla de nacimiento de Jesús, así de manera explícita como celebración. En el siglo I no se celebraba nacimiento, se celebraba la muerte. La muerte. O sea, ese asunto de nacimiento es algo que la gente se ha inventado. ¿Para qué? Para hacer un sincretismo religioso. ¿Dónde se hizo el sincretismo religioso? Siglo III y siglo IV. Para sacar supuestamente y dejar de que los paganos celebraran las fiestas, entonces para evangelizar las Saturnalias y convertirla en el supuesto nacimiento de Jesús. El mismo sacerdote, importante, que marcó y colocó la fiesta de Navidad como nacimiento de Cristo, sabía que Jesús no había nacido el 25 de diciembre. ¿Y cómo se llama el profesor? El sacerdote. Sí. Ahí habla ¿Y en qué año fue? Siglo IV y siglo V. ¿De la Iglesia Católica fueron, la? ¿Cómo? Realmente ellos eran católicos ya, porque católico viene desde el 110, de ahí para adelante que surge el catolicismo. Y catolicismo lo que significa es universal.
universal. O sea que sí, todos los sacerdotes del siglo II para adelante eran católicos ya, pero es importante entender que Jesús no vino a inventar iglesia católica, ni mucho menos iglesia cristiana. Profesor, desde su punto de vista, ¿por qué diciembre? Ustedes han compartido aquí con nosotros que es un asunto relacionado pues a lo que es la Iglesia Católica. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuáles son las razones de seleccionar diciembre? Bueno, como dijo el maestro, los que estudian la historia y por qué diciembre, cuando no tienen nada que ver, nada. Es un desastre, como dice el maestro. Esta tradición, en el 333 después de Cristo, 336 para ser más exacto, Constantino celebró la primera fiesta de Navidad. Luego en el siglo V, en honor a San Nicolás o Nicolás, para que vayan ya, este muñequito que está aquí, para que sepan por lo menos de dónde viene ese señorito, en honor a él, que vivía en Turquía y era un sacerdote muy querido, ¿cómo le diría? Era una persona que en el honor de él se oficializó esa fiesta en Navidad. Ahora bien, si nos remontamos a antes de, ahí hay 3 personajes que tienen que ver con esa cuestión de la Navidad. Nimrod, que el maestro lo nombró, Semirami, que era su esposa, y Tamuz. Si nos vamos a la Biblia, todo eso está en la Biblia. Jeremías capítulo 44 habla, a partir del versículo 17 al 25, que el mismo Israel le hacía libaciones a la reina del cielo. Luego Ezequiel capítulo 8, versículo 14, le reclama al pueblo porque estaban también endechando a Tamuz. Oiga bien, entonces es algo que viene desde mucho antes. El origen de la Navidad, como bien dijo el maestro, Nimrod era considerado rey. Semirami, su esposa, la sacerdotisa, y Tamuz, según dijo, se expresó en ese tiempo, era la promesa que se esperaba, que habló el Mesías ya en el huerto del Edén, que de su simiente le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Y para seguir ahí, que ahorita me vino a la mente la cuestión de la serpiente, que realmente dicen Satanás. Ahora, Satanás no es un nombre. Satanás es un adjetivo calificativo que significa adversario. Por ende, no puede ser el nombre de ese querubín. O era un querub que formaba parte de los 4 querub que asistían al Eterno. Y para caer en el tema otra vez, ese querub que dicen que es enemigo, porque en griego es diabolo, que significa contendor, adversario, calumniador, es la misma palabra transliterada del hebreo al griego. Si eran enemigos, ¿por qué en Job expresa que cuando se hizo la corte celestial, hablando de Tisrei, el día primero, recuerden que hablé de ese, que se supone que ese día se hizo Adán y se juzgó y todo eso, porque ese día que según los judíos, la tradición judía, es que se juzga lo que va a pasar en el mundo, quién vive y quién muere. Entonces, ese día vino Satanás junto con los ángeles. Si hubiera sido un archienemigo, como lo pinta la iglesia cristiana, la iglesia católica y todo el mundo, si eso es su archienemigo, va a venir dentro y le va a decir, oh, fulano, ¿dónde tú estás? Dime, mi panal, que esto, estoy parafraseando. Porque hubo un diálogo. Entonces, me vino a la mente eso cuando el pastor habló de la serpiente. Pero profesor, ¿no fue diga que se reveló?
Lo que pasa es Porque mire, usted y yo podemos ser amigos y andamos juntos y somos panaful y para aquí Muy para allá. Y bien. después Ay, yo tengo mi envidia y tengo mi mitirria y tengo mi toxicidad. Le voy a Usted hablar- no sabe si dentro de ese de ese enemigo, de ese pana, habían una incomodidad. asuntos Sí. negros y ocultos, Se lo voy a profesor, adelantar. por favor. Ok. Antes de crear el universo, mire que me fui de lo que estaba hablando de la Navidad para volar allá. Antes de crear el universo, eso son cosas muy profundas que a veces uno no quiere hablar porque se crea una controversia demasiado grande. No, usted tiene que hablar aquí, profesor. Tiene que hablar. Antes de crear el mundo, hubieron 10 preceptos que se hicieron antes de formar el mundo. Entre ellos, lo primero fue la Torá. Segundo, el Heinón, o lo que llamamos el infierno, esa cuestión. Eso fue lo segundo. No, lo segundo, perdón, fue Techuvá, que significa arrepentimiento o volverse a Dios. Techuvá. 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 Y lo tercero es el Heinón. Noten que la Torá, si nos vamos a Lucas, capítulo 4, cuando Jesús tuvo 40 días ayunando, vino el diablo, vamos a llamarlo diablo, como dice, o Satanás, y lo contrarrestó, lo confrontó. ¿Pero por medio de qué? De la Torá. Solamente habló la Torá. Solamente Jesús le decía, escrito está. ¿A dónde? En la Torá. Tú me tiras un versículo, yo te tiro el otro. Tú me tiras uno y yo te tiro el otro, pero todo en la Torá. Lo que significa que Samael, que era su nombre original en ese tiempo, sabía todo lo que es de Torá, él lo sabía. La incomodidad, ¿cuál fue? Que él no quería que el Eterno hiciera unos seres supuestamente inferiores a ellos, pero que tenían semejanza con el Altísimo. Y dicen, no recuerdo el versículo, en uno de los libros que, pero ¿por qué no el hombre juzga cosas ligeras si nosotros hemos de juzgar a los ángeles? Entonces, él sabía todo eso. Y como él conoce la Torá, él, antes de hacer el universo, eso está escrito en el libro de Job, capítulo 38, versículo 17, que dice que cuando se estaba haciendo el hombre, las estrellas se alegraron, pero hay un signo de interrogación. O sea, todas las estrellas, o sea, hubo una parte que no se alegró. Por eso también lo recalca en el libro de Job, capítulo 7, 17, me parece, que dice que es el hombre para que te acuerdes de él. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, lo pusiste todo debajo de sus pies. O sea, la Biblia habla claro. Habla todo desde antes de formar al hombre. Entonces, este ángel estaba quillado. Vamos a hablar en dominicano, estaba bien quillado. ¿Por qué? Porque la Torá él la quería para él. Y no quería que nos formaran a nosotros. Estaba quillado el hombre. No estaba quillao. en pecado, profesor. ¿Por qué entonces, cuando se hace la creación, él quiere, como dijo el maestro, qué animal él cogió? Cogió la serpiente. Estaba controversial, doctor. Entró en la serpiente, no una controversia grande. El ángel. ¿Qué usted cree? Estaba tan quillado que desde todo el tiempo siempre trata de influirnos para dañar lo que Dios ha creado. Ahí lo logró. Rompió la comunión con el Eterno. Entonces, ya son temas muy profundos que a veces voy a crear mucha controversia. Ese diablo Satanás tiene su nombre. Ahora, ¿dónde están esos datos? Escudriñando. Váyanse a la cultura hebrea, a las raíces hebreas, ahí está todo el material. Entonces, para ya la cuestión de la Navidad, Nimrod, Semirame, Tamuz, ahí están lo que llamaríamos hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero diabólico. Bueno. Lamentablemente, esa Navidad, supuestamente, cuando muere Nimrod, dice Semirame, para poder quedarse con el poder, que su espíritu se fue al sol y hay que venerarlo. Tamuz, cuando muere en una casa, supuestamente cazando, cayó en un árbol podrido y el árbol podrido nació un pino. Las doncellas que había, o sacerdotisas, porque las prostitutas del templo eran sacerdotisas, dice que lloraron 40 días y 40 noches. Y al terminar se hicieron regalos. Entonces, Semirame determinó que en esa fecha se pongan arbolitos. ¿Qué día fue eso? 25 de diciembre. ¿Y entonces? El nacimiento de Tamuz. Profesor, yo estoy quillada.
Yo dije que iba a traer controversia. Yo estoy quillada, profesor. Entonces, para poder saber nosotros cuándo nació Jesucristo, tendríamos que hablar de las fiestas. Y no de las que pasaron, sino de la que le falta a él. Que es, en Tisrei está Rosh Hashanah, o Nuevo Año Judío. Oiga bien, dije ahorita que Nisan es el Nuevo Año Judío religioso. Pero ahora en septiembre, el día 1, viene el Nuevo Año Judío. Los judíos celebran 2 años nuevos. Uno en 14 de Nisan o marzo, y otro el día 1 de Tisrei o septiembre. Profesor, yo estoy quillada porque entonces no han engañado. Pero mucho, no engañado, no. ¿No marearon, profesor? No es que nos marearon. ¿Qué nos pasó? Estamos vendidos ¿Qué? al enemigo, Ay, claro. Dios mío. La única manera de despertar, o sea, Adán fue echado fuera del jardín. Se rompió la comunión que había, porque Adán, se dice, según el Midrash, que él tenía un tamaño hasta el cielo. No, no es literal. Significa que él, estando aquí, como decimos los cristianos, de que mira, vamos al aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? Puede ser que esté bajo la casa. Pero cuando usted va y se pone a orar en espíritu, usted se conecta con el Altísimo. O sea, usted está elevándose. Eso se llama el aposento alto. O sea, él no tenía que moverse. Él en espíritu surcaba todos los aires, todos los planetas, hablaba con Dios. Por eso es que después que él transfiere el mandamiento, cuando el Padre habla, él se asusta. ¿Por qué? Porque él estaba dentro, ahora lo escuchó fuera. Por eso dijo Yeshua, ya yo no estaré con vosotros, sino estaré dentro. O sea, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y cambiamos de vida, ya esa relación con el Padre, esa conexión, y como dijo Jesús, ya yo no estaré sino dentro de nosotros. Por eso cuando usted está orando con el Padre, usted se eleva espiritualmente y se conecta con el Padre. El Padre le revela tanto el pasado, el futuro, el presente, todo. Michael, entonces, realmente, ¿qué día nació Cristo entonces? Para culminar. De hecho, tengo un libro que habla acerca de las fiestas de los tabernáculos y el nacimiento de Yeshua. Yeshua nace en 15 de Tisrei. 15 de Tisrei es entre septiembre y octubre. Y ahí es donde se empieza a celebrar las fiestas de Sukkot o las fiestas de los tabernáculos. Lógica elemental. Hay uno de los niveles que se utiliza para interpretar la Biblia. Ya hablé de 4 niveles ahorita. Ahora voy a utilizar una de las 8 reglas que se utilizan para, no de hermenéutica, sino desde la perspectiva rabínica, que dice o habla acerca de las reglas de la lógica. Si él era el tabernáculo que iba a morar entre nosotros, señores, por lógica tenía que nacer en la fiesta de los tabernáculos. ¿Ustedes no creen eso? Entonces lo demás sería un teléfono descompuesto. Lo que pasa es que a las personas les gusta que las engañen, les gusta inventar, les gusta que les vendan cuentos, y así nos han vendido todos los cuentos del mundo y estamos viviendo en un mundo ilusorio. Baruch Hashem, shalom, shalom. ¿Qué usted hace en diciembre? Ya que usted dice que estamos todos engañados, ¿qué usted hace en diciembre? Lo primero que hago 3 cosas. En diciembre, por ser diciembre, nada, nada y nada. Mi vida es normal. El hecho de yo acelerarme, comprar ropa para diciembre, no. 25 de diciembre, 24 cena, no. ¿Por qué? Porque la cena es una relación a esperar al supuesto dios invicto en honor al dios Mitra o en honor al dios Saturno. Entonces, realmente, en Año Nuevo tampoco, porque en Año Nuevo supuestamente las personas que están esperando el Año Nuevo, que no es el Año Nuevo, es en honor al dios llano, al dios de 2 cabezas, y lamentablemente por eso he salido de todas esas tradiciones. Exacto. Pero para mí, mi respeto para todo aquel que celebra su Navidad, no hay ningún inconveniente con eso. Doctor, comparta con nosotros sus redes sociales y números de contacto, por favor. Sí, bueno, Héctor Michel en YouTube, ahí tenemos una serie de temas
de sanidad interior, aprendiendo cultura hebrea, entre otros. Facebook, Héctor Michel Agramonte, y mi número de WhatsApp, 809-965-0010. Profesor, comparta con nosotros sus redes sociales y números de contacto. Bueno, mi número de contacto, WhatsApp, lo único, no tengo nada. Yo, el maestro aquí que siempre me está... el número es 829-539-0983. Es mi línea de WhatsApp. Si cualquier pregunta, uno está para contestar, para ayudar. Exacto. Sí. Bueno, como siempre agradeciéndole infinitamente a cada uno de ustedes que han compartido con nosotros sus amplios conocimientos sobre este tema tan controversial, qué día pues realmente nació Jesucristo. También quiero agradecer infinitamente a nuestro pastor, que es parte pues de los colaboradores especiales de nuestro programa, Sael Pimentel, por siempre pues estar aquí en lo relacionado a lo que es llevar conocimiento e información desde la óptica religiosa, así como lo relacionado a lo que es la conducción del programa. Gracias. Este tema ha generado, señores, una pandora de preguntas, una pandora grandísima de controversias, por lo cual vamos a hacer una segunda parte, porque hay unas preguntitas bucapié que el profesor y el doctor no se van a escapar. Bueno, señores, con todo esto hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que mañana tienen una cita con nosotros. Que pasen un feliz resto del día. Bye.